adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Este lunes 2 de mayo del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, de las cuales daremos cuenta ampliamente durante la mañana de hoy. La situación de los trabajadores en Venezuela, la revista Semana de Colombia titulaba "Y el aumento del salario en Venezuela. Nicolás Maduro no cumplió la promesa". Durante el 1 de mayo la población estaba a la espera del importante anuncio. Nicolás Maduro anunció a inicios del mes de marzo un aumento 18 veces el salario mínimo mensual en Venezuela, que vinculó con el valor del medio petro, la criptomoneda de su gobierno, según lo dio a conocer Bloomberg. Este 1 de mayo, en medio de la conmemoración del Día Internacional de Trabajadores, los venezolanos estaban a la expectativa de tan anhelada noticia. Sin embargo, al finalizar la transmisión, el mandatario no mencionó nada al respecto, dice la revista Semana de Colombia. Y efectivamente esto llamó poderosamente la atención. Estamos hablando de $28 mensuales. Hasta hace muy poquito eran solo $2 mensuales en nuestro país. Un anuncio que sí ha generado reacciones tiene que ver con esto del bono único compensatorio de 10.000 bolívares para jubilados desde el año 2018. Esto lo tomamos del Nacional. Maduro señaló que en medio de la guerra económica imperialista se afectó la vida de los jubilados que se fueron con un pago miserable, dijo. Bueno, hasta hace poco ganaban menos de $2 mensuales. Y esto, las primeras de cambio, luce como una gran injusticia. Seguramente compensará a un grupo de personas que seguramente merecen mucho más de 10.000 bolívares, pero deja por fuera un grupo importante de la población, sobre todo jubilados antes de 2018, que seguramente tienen una condición de salud más comprometida. Decía Héctor Lucena en una entrevista con Provea, la libertad sindical se hizo más riesgosa en empresas manejadas por militares. Y es un poco el resumen de lo que ha sido la persecución contra la dirigencia sindical, contra los empresarios, que figura, por cierto, en el último informe de la Comisión de Encuestas de la OIT que estuvo recientemente en nuestro país. Nos acompaña Oscar Mesa, aquí lo veo vía Zoom. Él es director del CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, y le agradezco profundamente recibir esta comunicación tempranito. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan y nos ven a esta hora. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Iniciaría a partir de la noticia que destacaba la revista Semana de Colombia. Ciertamente llamó la atención que no hubiera aumento de salario mínimo en Venezuela, tomando en consideración, bueno, que es el más bajo de América Latina y me parece que uno de los más bajos del mundo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la información que tenemos es la siguiente. El presidente Maduro probablemente tenía previsto anunciar un aumento salarial, pero hay que recordar que recientemente, apenas la semana pasada, estuvo aquí la Organización Internacional del Trabajo propiciando que se retome un esquema de diálogo social con los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Y en ese contexto, pues no resultaba precisamente coherente que el presidente Maduro, una vez más, anunciara por su cuenta de manera unilateral e incluso arbitraria un aumento salarial. La información que tenemos de dirigentes sindicales es que se acordó reunirse con los trabajadores y con los empresarios para determinar ese aumento del salario mínimo, lo cual, digamos, confiando en la fuente sindical de la que obtuve esta información, me parece que es coherente. Una de
disyuntiva que se estaban planteando cuando estábamos, a mí me tocó participar también para ayudar a formar a los dirigentes sindicales para este encuentro que se realizó la semana pasada, y la disyuntiva era justamente si él iba a tomar esa decisión por su vía una vez más o si se iba a discutir, aprovechando que se estaba instalando esta foro de diálogo social, discutirlo allí en el seno de esa comisión. Se optó en principio por esa vía, de acuerdo con lo que nos dicen la dirigente sindical, y bueno, se supone que en el transcurso del mes de mayo se puede tomar esa decisión. Si eso es así, me parece que, bueno, por lo menos se podrán escuchar las razones de los trabajadores, las necesidades de los jubilados, de los pensionados y de los empresarios, para que se tome una decisión que tenga sobre todo en cuenta la involución de la economía que nos ha llevado a este colapso en el cual hemos perdido el 80% del Producto Interno Bruto, y la necesidad de que tengamos en cuenta que para poder aumentar los salarios en términos reales es necesario crear riqueza. Eso hay que señalarlo, es necesario crear riqueza, los salarios no caen del cielo, porque si no, el gobierno lo que hace es recurrir otra vez a la emisión de dinero, de bolívares en este caso, para continuar con esta espiral inflacionaria, aunque ya no, por lo menos hiperinflacionaria. Bueno, tal como establece la Constitución, y lo decíamos hace algunos días, que lamentablemente no se cumple en nuestro país, el salario en Venezuela tendría que fijarse tomando como referencia la canasta básica, el costo de la canasta básica, lo establece el artículo 91 de la Carta Magna. Yo le pediría un comentario porque ¿para qué alcanzan $28 ahora mismo según las referencias que maneja el Sendas con relación a la canasta básica familiar? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, eso es lo que establece la norma constitucional, que por cierto, yo le consulté a uno de los constituyentistas si tenían claro cuándo en 1999 optaron por esa redacción de canasta básica y no canasta alimentaria, que es lo que estaba establecido en la anterior ley orgánica del trabajo. Me dijeron que la verdad que no lo tenían muy claro. Entonces habría que precisar, la canasta alimentaria es solamente alimentos para una familia de 5 miembros o 4, si es que finalmente esa es la cifra que el Instituto Nacional de Estadística avala. Y la canasta básica incluye alimentos, servicios públicos, salud, etcétera, 6 rubros esenciales también para una familia trabajadora. Si nos guiamos por la canasta alimentaria, estaríamos hablando de $500, que es lo que se requiere para que una familia pueda comer a lo largo del mes. Eso significa, María Alejandra, $100 per cápita. Si son 4 miembros por familia, pues estaríamos hablando de $400. El dato que tenemos de la canasta básica del mes de marzo ubica esa canasta en $997.98. Estaríamos hablando de $1.000, o sea, el doble de la canasta alimentaria. Ese debería ser, de acuerdo con el artículo 91, la referencia para tomar, digamos, la decisión del salario mínimo. Pero por supuesto, los datos nuestros no son datos oficiales. Se supone que en esa comisión, en ese foro de diálogo social, se llevarán distintas propuestas, el gobierno llevará la suya, probablemente los empresarios también, y obviamente los trabajadores. Y allí se acordará una decisión que no solamente tenga en cuenta la norma, sino que tenga en cuenta sobre todo si la economía es capaz de soportar un determinado aumento salarial. Por eso es importante que se haya optado por la discusión previa y por el debate sobre este salario. Nosotros hemos sugerido que la meta, es lo que le hemos dicho a los dirigentes sindicales cuando estuvimos con ellos preparándolos contribuyendo a prepararlos para este encuentro, que la meta debería ser por lo menos $100. Es verdad que $100 está incluso muy lejos de los $500 que se requieren para la canasta alimentaria. Y $100 además, habría que recordar, es el salario mínimo que decretó por primera vez hace casi 50 años el presidente Carlos Andrés Pérez. Concretamente eran 450 bolívares, equivalentes a $104.65 a 4.30. Estaríamos hablando en este momento de $100 o 500 bolívares. Repito, insuficiente para lo que es el costo de la canasta alimentaria, al menos la nuestra, porque la del gobierno no se ha publicado, pero es una meta. Eso lo que quiere significar es que así hemos involucionado en materia salarial y en materia laboral, por lo menos 50 años. Y eso hay que tenerlo claro, porque un Producto Interno Bruto que se redujo en 80% no puede producir en este momento los salarios. Por supuesto, para los pensionados sería
digamos, una gran ayuda que el salario mínimo se fijara de acuerdo con el artículo 91 y de acuerdo con la canasta básica, y que tuviéramos $1.000, digamos, de salario. Pero eso no es ni viable en este momento, ni es realista. En consecuencia, lo que le hemos propuesto es, aceptando el colapso de la economía y la destrucción de la moneda, que ha sido el principal resultado de la hiperinflación, que por lo menos podamos llegar en esa mesa, en este mes, planteándolo, por supuesto, eso lo decidirán los dirigentes sindicales, siquiera $100 o 500 bolívares de salario mínimo. Señor Remito Oscar Mesa, me dicen que se suma a nuestra mesa de debate vía telefónica desde Guayana Rubén González, expreso político, secretario general de Ferrominera del Orinoco. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Rubén González, bienvenido, buenos días. Gracias a Dios, chicas, y bueno, por aquí estamos, esperando que realmente nuestra economía y todas nuestras empresas sean impulsadas y el bienestar y el beneficio de los trabajadores también se les cumpla. Siempre he dicho, ¿no?, que nosotros no estamos pidiendo que nos regalen, que nos den dádivas, sino que nos cumplan con lo que está establecido en las normas, ¿no? Y los trabajadores venezolanos no tienen la culpa del desastre total que ha hecho este régimen en contra de todos los trabajadores y en contra de toda la economía nacional. Entiendo que usted participó ayer en actividades del Día del Trabajador y también, pues sabemos que no lo dejaron participar activamente en estas mesas de negociación instaladas en Venezuela con la OIT. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Mira, allí lo que nosotros pudimos ver que hay manipulaciones gobierneras y patronales y de todo. Uno, lo estoy diciendo con toda fortaleza, porque en el primer momento cuando fuimos a reunirnos con las centrales, 2 centrales se salieron, que fueron ASI y la CTV, no quisieron reunirse con nosotros, las otras 3 centrales. Y después de allí, cuando fuimos a la reunión con la OIT, ahí conversamos, y uno ve que hay centrales parcializadas totalmente, o sea, con el régimen, uno con su actitud, uno ve que están parcializadas. Aquí uno no tiene que parcializarse con ningún régimen, nada por el estilo. Aquí uno lo que tiene que ir a esa mesa de discusión es que se cumpla la comisión de encuesta. Inclusive la OIT vino aquí en el 2019 y allí redactó una documentación general en todos los expedientes que hizo acá, y allí dejó, como se dice, bien claro en la flagrancia general que tiene el régimen en los incumplimientos y en lo que es el deterioro y las aberraciones completas que ha cometido con lo que son los convenios 87, el convenio 26, el convenio 144. Eso está bien claro allí. Entonces, ¿cómo no va a ir allá y van a decir el reconocimiento que hay avances, en lo que son los convenios 144, 87 y 26? ¿Qué avances hay, vale? ¿Qué avances hay? Bueno, el que quiere buscar su propio beneficio, que lo busque, ¿vale? Pero lo más importante de todo esto es que uno como dirigente sindical y como central, uno no va a ir a ese medio o a esa tripartita probablemente a escuchar al régimen que realmente quiere que le laven la cara. No, nosotros no estamos para eso. Los trabajadores, nosotros tuvimos ayer el 1 de mayo. El 1 de mayo uno lo que ve es el sentir popular, el sentir de los trabajadores, el sentir, o sea, de la necesidad y del hambre que están pasando. Y ese sentir es por una depravación de destrucción completa del salario. O sea, ¿cómo pueden decir que hay avance cuando todavía hemos visto trabajadores todavía que están presos? Hemos visto trabajadores que todavía se están presentando, o sea, trabajadores en casa por cárcel. Oye, eso es una gran verdad. Por ejemplo, yo tengo que decirlo para que no crean que uno anda hablando tonterías, porque hay unos que se hacen una burbuja y empiezan a hablar tonterías solamente porque ellos viven bien. Ellos viven bien y no tienen ningún problema. No, compañero, aquí el pueblo venezolano está, como se dice, en una situación bien deprimente. Yo tengo en Ferrominera Orinoco 9 compañeros que se están presentando por una situación aberrante de unos expedientes, todos ficticios, para ponerlos tras de la reja. Tuvieron que asumir los cargos para que los pudieran soltar. Tengo a 5 compañeros de Benalún que están allí también presentándose, 3 compañeros de Sidor presentándose, y Abdul Hurtado, el secretario de Trabajo y Reclamo de Cinta Ferrominera, ahí está en su casa, casa por cárcel. Oye, que tú ves un ejemplo para que vean cuál es el avance, si siguen allí. Él llegó, lo soltaron con un chantaje. Todavía al compañero Roney Álvarez todavía lo tienen en un viacrucis después de casi 11 años, sabiendo que es inocente. Bueno, compañero, ¿cómo
¿cómo nosotros podemos avalar ahora que hay un avance? ¿Qué es lo que ha avanzado? Pues el salario mínimo, nosotros no estamos inventando diciendo cosas que no son. O sea, por primera vez en la historia, escuchen esto, por primera vez en la historia en Venezuela se está peleando por un salario mínimo. ¿Por qué? Porque todas las empresas tenían sus convenciones colectivas y el salario mínimo siempre ha sido el obrero que empieza la tabla, o sea, la mínima expresión de la tabla. Esto quiere decir que el ferrominero Orinoco, por darte un ejemplo, viene el salario mínimo, después ese salario mínimo 41.5%, y después de allí empiezan cada uno de los grados respectivos conforme al profesionalismo y la antigüedad de esos trabajadores. Todo eso se eliminó, todo eso prácticamente quedó execrado totalmente con un simple memorándum ilegal, inconstitucional, aberrante 2792, que solamente lo que trajo es la eliminación de todos los beneficios laborales de los trabajadores, donde esos dirigentes sindicales en décadas y dieron esas grandes peleas para poner en cada una de esas cláusulas el bienestar y el beneficio de todos los trabajadores y la familia. Allí estaba la salud, la educación y estaba la recreación. Todo eso no ha eliminado, los juguetes, el plan vacacional. Oye, claro que el que está en cúpulas y el que está buscando beneficios personales, claro que no va a haber eso. Lo que está viendo es cómo se beneficia del diálogo, cómo se beneficia, qué beneficio le dan de ahí, de ese círculo o de ese diálogo que está allí. Entonces, oye, no puede ser que nosotros podamos admitir que realmente las cosas y que se están mejorando. Es mentira, eso no está mejorando nada. O sea, a Patini y a mí, a Rubén González, a José Patini lo sacaron solamente porque estábamos diciendo la verdad, y que nos digan dónde estamos equivocados, y nosotros también rectificamos. Nosotros no queremos ser obstáculos para el avance, pero no podemos decir, oye, que ahorita una canasta que casi está una canasta básica que está casi en $1,000, entonces tú me vas a decir, o sea, que tienes que darme $100, $50. No, compañero, que yo voy a estudiar las empresas, bueno, nosotros estamos dando una discusión conforme al estamento jurídico que está en Venezuela. Después de esa base, ¿cuál es la base ahorita? Pues la base de discusión son los $1,000. ¿Por qué? Porque lo dice Rubén González. No, es porque está dentro de los términos de la Constitución. Después de esa base, o sea, uno puede dar la discusión que sea, pero esa es la base de discusión. Nosotros no destruimos empresas, nosotros no destruimos el aparato productivo de Guayana y de Venezuela. Nosotros somos trabajadores. ¿Qué dicen los trabajadores? Somos la columna vertebral del desarrollo de nuestro país, pero este régimen sencillamente con sus políticas malsanas, sus políticas hambriadoras, donde dicen que son obreristas, pero se han convertido justamente en el régimen que ha perseguido más a los trabajadores y que al final de todo esto lo que ha hecho es encarcelarlos, aterrorizarlos, chantajearlos, y ahorita, por ejemplo, aquí en Guayana tienen más del 60%, escucha esto, más del 60% de los trabajadores, oye, fuera de las empresas. ¿Y por qué los tienen fuera de las empresas? Pues, porque ellos hablan de pandemia, pero cuando hacen sus grandes actos y hacen allí todas esas reuniones, no hay pandemia. Entonces, es una mentira, es una falsedad. Entonces, oye, ¿por qué no cada uno de esos trabajadores no los llevan a sus empresas respectivas? ¿Por qué no los activan nuevamente? No los quieren activar. Entonces uno dice, oye, ¿qué es lo que está mejorando? Pues, ¿qué es lo que se está mejorando? Entonces ahí es donde uno dice, oye, no puede ser que nosotros sigamos lavándole la cara al régimen diciendo que esto está bueno, y el trabajador de base, los trabajadores justamente de Venezuela están en una situación paupérrima. Los jubilados y los pensionados no tienen para comprar los sartán, no tienen para comprar la medicina general, no tienen para alimentarse, se están muriendo a mengua, se mueren trabajadores por falta de HCM. Oye, no le dan el ticket de pago, porque no hay ticket de pago por ningún lado para que el trabajador vea qué es lo que le están cancelando y se pueda organizar en lo que le están pagando. No hay nada de eso. Entonces allí es donde dicen, oye, que nosotros estamos diciendo cosas indebidas. Bueno, seguiremos diciendo esto. Rubén González va a seguir diciendo esto, porque eso es lo que tenemos en cada una de las empresas y en Venezuela en general. Por lo tanto, bueno, ojalá Dios quiera pues que nos dejen entrar en septiembre, y que demos una discusión, no una discusión allí, como se dice, para lavarle cara al régimen. Nosotros estamos claros que cuando vamos a esa instancia, compañeros, es para que se aplique las normas, se aplique la ley, se aplique las reglas. O sea, nosotros no vamos a una apetencia personal. Aquí hay una regla que es la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo,
las convenciones colectivas y bueno, los instrumentos, en este caso el Código Orgánico Procesal Penal, pero también allí uno dice, y siempre lo he dicho con mucha claridad, el artículo 89 constitucional nos dice que nos dice que los beneficios de los trabajadores son intangibles, progresivos y irrenunciables. Por lo tanto, eso tiene que prevalecer sobre esa discusión, y sobre esa base hay que dar justamente la discusión para llegar a los acuerdos. Rubén González, le agradezco profundamente haber recibido nuestra llamada desde Guayana. Expreso político, secretario general de Ferrominera del Orinoco. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Oscar Mesa, le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario acerca de lo que acaba de decir el testimonio de Rubén González, sobre todo en el marco de esa discusión que se dio con la presencia de la OIT en nuestro país. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del Día del Trabajador, la situación de los trabajadores en nuestro país. Nos acompaña a esta hora, Oscar Mesa, director del CENDA, del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, y yo quisiera su comentario acerca del testimonio de Rubén González, y retomo 3 ideas. Él decía, hay trabajadores pasando hambre en nuestro país, no puede ser que la base de discusión con el régimen de Nicolás Maduro sea el salario mínimo, y él dice, bueno, en su opinión, tienen que partir una base de $1,000 como referencia. ¿Qué responde usted? Lo escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, yo, por supuesto, primero saludo a Rubén y solidaridad y mi respeto, porque al fin y al cabo es un dirigente sindical que ha sido perseguido y maltratado por este régimen como otros tantos. Y además sigue siendo un dirigente sindical en activo. Yo, por lo pronto, lo que hago es asesorar cuando me lo solicitan. Pero solamente quiero recordar que el saldo laboral del socialismo del siglo XXI, que es una de las láminas que presenté en esos talleres que hicimos, comienza por la destrucción del aparato productivo nacional en 80%. Es decir, estamos hablando de un aparato productivo que fue destruido por las políticas del socialismo del siglo XXI, y eso está, digamos, prácticamente
aceptado hasta por el propio régimen, que habla precisamente de compensar a los trabajadores con un bono único de 10.000 bolívares. En segundo lugar, tenemos la destrucción del bolívar como moneda nacional como resultado de la hiperinflación, lo cual parecía imposible en un país petrolero, pero ocurrió. Y destruyó, por supuesto, ese es el resultado principal de una hiperinflación, la moneda nacional y, por supuesto, el poder adquisitivo del salario. Destruyó el salario, el mínimo y el de las contrataciones colectivas. Destruyó, por supuesto, las contrataciones colectivas, tal como lo dice Rubén y tal como lo han expresado los dirigentes sindicales. Destruyó también las prestaciones sociales, que era parte de un debate apasionado y a veces bastante acalorado que se daba entre los trabajadores y el sector patronal. Se destruyeron las pensiones de vejez y jubilación, y yo hablo como pensionado, de manera que no tengo ningún beneficio sino los $28 que recientemente nos han pagado. Y se destruyó sobre todo el concepto del trabajo como fuente de ingresos para satisfacer las necesidades. Eso quiere decir, por ejemplo, que un empleado público sabe que no puede vivir de su salario como empleado público, por eso tiene que vender cualquier cosa, prestar algún servicio fuera de ello, con lo cual tenemos un fenómeno interesante. Trabajadores que tienen un empleo formal, pero a su vez participan en la informalidad para poder de alguna manera obtener $15 diarios, que es lo que se requiere para poder garantizar, digamos, el costo de los alimentos solamente, y $33.26 si además de los alimentos incorporamos servicios básicos y lo esencial para una familia trabajadora. Es verdad, ya lo había dicho en mi primera intervención, que el artículo 91 establece que la referencia es la canasta básica. La pregunta que hay que hacerse en el contexto del diálogo social, y yo sí creo que eso es un avance, si finalmente se mantiene y el gobierno accede a mantenerse allí, a no tomar las decisiones de manera unilateral. Es verdad que esa norma establece que la referencia es la canasta básica. La pregunta es, en una comisión tripartita, bueno, hay 3 actores. ¿Cuál es la canasta básica por la que nos vamos a guiar? Seguramente ocurrirá como lo hicimos entre el año 98 y el año 2001, en el cual cada una de las organizaciones representadas en esa comisión llevaba una propuesta y se acercaba por un consenso el salario mínimo. Así, por ejemplo, construimos el salario mínimo de 1998 cuando salarizamos todos los bonos en la reforma laboral que se hizo en el año 1997, y llegamos a un salario mínimo de 100.000 bolívares, pero por consenso, no estaba por supuesto destruida la economía como ahora, entre los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno. De eso se trata en un foro y una comisión de diálogo social, de presentar propuestas, de aceptar el debate y de acordar, si es que eso es posible, por consenso, la determinación de un salario mínimo, porque efectivamente todos desearíamos tener $1.000 de salario mínimo. Ahora, con toda seguridad, y lo digo como economista, la economía nuestra, destruida como fue por estas políticas del socialismo del siglo XXI, no está en capacidad de producir esos salarios en este momento. El salario que está pagando el sector privado oscila entre $80, $100, $120, pero en el caso del sector público no llega ni siquiera a 100, y el gobierno lo más que puede producir son bolívares. Y esos bolívares ya sabemos que lo que hacen es alimentar la inflación, de manera que sí nos corresponde, y yo insisto en esto, en saber cómo se produce la riqueza en el país, cómo se establecen las empresas y cómo de alguna manera se pueden sobre esas empresas cargar, en este caso, los costos laborales y concretamente un salario. Eso hay que atenderlo, y los dirigentes sindicales tenemos que asumir, digamos, esa concepción también. Es verdad que hay otra tendencia que dice que no nos importa cómo las empresas puedan pagar esos salarios. Bueno, no, sí importa. Sí importa, porque si las empresas no son capaces de producir esos salarios, no tiene ningún sentido, porque tampoco van a ser capaces de financiar un contrato colectivo, salvo que se haga de común acuerdo y se tomen en cuenta, por supuesto, la evolución de la economía en general y la evolución, por supuesto, de la empresa. Eso es fundamental, y hay que decirlo también, así como Rubén ha dicho, digamos, ha establecido en su discurso argumentos claros y contundentes, pues también hay que decir de manera contundente y clara que es imprescindible conocer cómo se produce la riqueza para poder sobre esa base establecer salarios que tengan capacidad de compra en términos reales. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque ciertamente, digamos, durante estos 20 años de revolución, los trabajadores han perdido prácticamente todos sus beneficios, incluyendo el salario. Lo escucho a usted, escucho a Rubén González. En otra época,
los trabajadores, sobre todo de las empresas básicas, con su salario, podían comprar una vivienda, tener vehículo, tener una vida normal. Ahora mismo, como dice Rubén González, está peleando por un salario mínimo. El actual alcanza solo $28. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Efectivamente, el salario mínimo hasta no hace mucho era de $1.51 en febrero, y por eso se requerían más de 300 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. Un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir la canasta alimentaria, y hubo años en los cuales nosotros tuvimos, por ejemplo, el comportamiento de que se requerían un salario mínimo y medio para adquirirla. A pesar de que el aumento salarial se dio en el mes de marzo y que tenemos como consecuencia de ello un nuevo salario mínimo, se requerían en marzo más de 16 salarios mínimos de los nuevos para poder adquirir la canasta alimentaria, y el poder adquisitivo apenas se pudo recuperar de 0,3%, que ni siquiera era 1%, repito, 0,3%, a 6,1%, que es el resultado del ajuste del salario mínimo. De manera que tenemos todavía con ese nuevo salario mínimo un 94% de déficit. Y esos $28 apenas alcanzan para menos de un tercio de lo que necesita un miembro de la familia para alimentarse durante un mes. Esa es la situación que tenemos. De manera que, por supuesto, es absolutamente insuficiente para poder siquiera alimentar un miembro de la familia a lo largo del mes. Y obviamente en esas condiciones los miembros de la familia tienen que intentar buscar por otras vías los ingresos siquiera para poder completar esos 15 o $16 que seguramente serán lo que tendremos ahora en el mes de abril, solamente para cubrir el costo de los alimentos. Sin duda alguna, esto hay que recuperarlo, pero digamos, este es el resultado de la destrucción de la economía, el resultado de la destrucción del salario mínimo. Y es verdad que se está luchando por un salario mínimo en este momento porque es la base, porque además fue destruido la contratación colectiva, y sobre la base del contrato del salario mínimo es que se pueden reconstruir las escalas salariales en la medida en que, por supuesto, el gobierno, por un lado, que también es un patrón importante, puede pagar los salarios que se acuerden, si es que finalmente, repito, se acuerdan en ese contexto de diálogo social, y el sector privado también, porque tampoco se le puede imponer al sector privado que sobrevive. Hay que tener en cuenta que teníamos 12.000 empresas industriales y ahora tenemos apenas 3.000, de manera que hemos perdido el 75% de las empresas industriales. Así que, ¿cómo le impones tú a empresas que no existen salarios que no se pueden soportar en la producción mínima que tenemos en este momento? Los salarios, para que tengan capacidad de compra real, deben sustentarse en la producción y en la productividad. Finalmente, sobre los pensionados y jubilados, decíamos al inicio del programa que el anuncio de ayer es absolutamente arbitrario. En lo personal nos alegramos por ese grupo pequeño de jubilados que en teoría van a recibir el beneficio del bono único de 10.000 bolívares, pero hay otra cantidad que queda por fuera. Recordamos en enero la noticia del profesor Pedro José Salinas, de 83 años, que fue rescatado por los bomberos en avanzado estado de desnutrición, profesor de la Universidad de los Andes. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, que forma parte, obviamente, de la discusión y la situación ahora mismo de los trabajadores en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, por supuesto, lo hemos dicho desde hace tiempo que estamos presentando, digamos, estas opiniones en los foros. La destrucción de las pensiones, la destrucción de los salarios, la destrucción del contrato colectivo. Eso fue lo que sucedió. Y tienes toda la razón. En primer lugar, ese bono de compensación, que así incluso lo ha llamado el propio gobierno, debería ser para todos aquellos jubilados que fueron, digamos, maltratados al final con unas pensiones que no llegaban a veces ni siquiera a 100 bolívares. Me consta porque en la Universidad Central de Venezuela nos llegaron a enseñar estos cheques, y efectivamente después de la reconversión, sobre todo del 2018, pulverizó, liquidó prácticamente las prestaciones sociales, e incluso hubo gente que ni siquiera retiró las prestaciones sociales. Con ese capital de las prestaciones sociales, una vez que la gente se jubilaba, efectivamente, como tú lo has dicho, la gente podía renovar su apartamento, comprar otro mejor, comprar vehículos, y me consta que habían colegas profesores que podían incluso viajar. Es decir, se podían diseñar proyectos de vida una vez que uno se jubilaba y se pensionaba. El resultado que tenemos ahora es que, por supuesto, los pensionados no tenemos ni siquiera con qué comprar ni la comida,
porque se requeriría por lo menos $100 para un pensionado para que pueda cubrir los costos de la alimentación y por lo menos $200 para poder cubrir lo esencial sin lujo de ningún tipo. Pero repito, fue destruido la moneda, fue destruido la economía, fue destruido la contratación colectiva y lo que estamos ahora, y creo que eso hay que asimilarlo, es de reconstruir, digamos, el esquema laboral que existía en este país y mejorarlo. Y eso solamente se puede dar si somos capaces también de entender que hay que producir riqueza para que luego se pueda distribuir. Oscar Mesa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, compartiendo información valiosa sobre el tema que debatimos la mañana de hoy, director del Sendas. Gracias. No, a tu orden, siempre estamos en la orden. Encantado. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los trabajadores de nuestro país a propósito del 1 de mayo y los anuncios que se hicieron ayer y los silencios sobre asuntos importantes como el salario mínimo. Nos decía Oscar Mesa que probablemente eso está en discusión, pero hasta ayer, o mejor dicho, hasta hoy, el sueldo mínimo en Venezuela es de $28 mensuales. Hasta hace poquito era menos de $2 mensuales. Nos acompaña Damián Prat a partir de esta hora, periodista del Correo del Caroní. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Tenemos allí un corte, pero ya estamos de vuelta. Decía, hace algunos minutos nos acompaña Damián Prat. Damián, gracias por atendernos, periodista del Correo El Caroní y otros medios en Guayana. Bienvenido, buenos días. Qué magnífico volver a escucharte aquí en directo por el teléfono, ¿no? Y qué chévere. Bueno, aquí estamos a la orden para cualquier información que le pueda ser útil a tus oyentes. Pues mucho interés también de conocer la situación de los trabajadores de las empresas básicas. Comenzamos hace algunos minutos con Rubén González y él se quejaba primero de lo ocurrido en el marco de la visita de la OIT a nuestro país y decía que un poco es insólito que la discusión ahora mismo esté en torno al salario mínimo en Venezuela. Y no las contrataciones colectivas. Yo te pediría un comentario sobre este tema y lo que ha ocurrido con las empresas básicas y sus trabajadores. Te escuchamos, bienvenido. Ajá, mira, yo creo que es muy importante. Yo siempre trato de hacer énfasis cuando hablo fuera de la región, y en este caso, pues, bueno, también hay gente, por supuesto, en la región que está en sintonía, pero gente afuera, que hay que comprender. Fíjate, tú usas la expresión empresas básicas. ¿Y eso qué es lo que significa? Que son las empresas que dan la base para una cadena económica en toda Venezuela. Es decir, en sus tiempos normales, antes de este desastre, por ejemplo, la industria del aluminio producía un poco más de 600.000 toneladas año de aluminio. Buena parte de ellos ya venían laminados, etcétera, ¿no? Ok, una parte era para exportación, pero por lo menos la mitad o más de la mitad se vendía a empresas en toda Venezuela, que a su vez con ese aluminio fabricaban, bueno, te puedes imaginar, la industria automotriz, la industria de los envases, los conductores eléctricos, bueno, en fin, eran más o menos 70 empresas en Venezuela que compraban aluminio. Bueno, lo mismo pasaba con el acero, ¿verdad? Es decir, Sidor producía más de 4 millones de toneladas de acero líquido al año, pero a su vez producía más de 300.000 toneladas de hojalata, más de 300.000 toneladas de tubos para la industria petrolera, cerca de 400 y tantas mil toneladas de cabillas, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿verdad? Ajá, y entonces había un montón de empresas, eran cerca de 100, que compraban esos productos en toda Venezuela, y con eso fabricaban una cantidad de cosas. Entonces imagínate tú todo lo que eso generaba de empleo, de actividad económica, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante comprender que la ruina que han causado en estas industrias es una ruina que tiene un impacto muy grande sobre la economía nacional, sobre el empleo, sobre la cuestión social, no solo aquí, sino en toda Venezuela. Ahora, ciertamente, los trabajadores de Guayana han estado, bueno, muy golpeados por todas estas políticas económicas y toda esta ruina. Por ejemplo, en los últimos 2 años y tanto,
poco más de 2 años, más de la mitad de los trabajadores no los dejan entrar a sus puestos de trabajo, a sus plantas, ¿no? Y económicamente, además, los golpean mucho con unos salarios muy miserables. Tú sabes un detalle, María Alejandra y amigos oyentes, para que se den cuenta de lo que significa. Le depositan una X cantidad a los trabajadores X, ¿verdad? Pero no les entregan nunca un listín de pago. Entonces ellos no saben qué es lo que están cobrando, pero eso es adrede. Eso es precisamente para justificar la desaparición de una cantidad de elementos que forman parte del salario. Ahora, Damián, tengo que preguntarte, lo comentábamos con nuestro invitado anterior, Óscar Mesa del Sendas. En otra época, los trabajadores de Guayana y en general en nuestro país, con su salario, podían adquirir vivienda, vehículo, tenían cierta calidad de vida. ¿Qué ha ocurrido con los años en el caso concreto de los trabajadores de las empresas básicas? Te escuchamos. Exactamente. Antes había una calidad. Mira, déjame ponerte un ejemplo que creo que es. Todos hemos visto la tragedia esa de venezolanos de la zona de la costa oriental del estado Sucre montándose en lanchitas precarias y tal para irse a vivir a Trinidad. ¿Verdad? Que hemos visto eso y han ocurrido lamentablemente algunas desgracias también, ¿no? Ajá. Entonces, voy a esto. Resulta que todas esas zonas costeras del estado Sucre, que son zonas de un cierto turismo de playa, de cosas y tal, bueno, uno de sus principales, déjame llamarlos así, clientes, eran los trabajadores de Guayana. Cada vez que un trabajador entraba en sus vacaciones laborales o no sé qué, bueno, la mitad de las veces se iban con la familia a esas zonas costeras y mantenían posadas, bueno, gente que vendía de todo, pues, ¿no? Allí pasaban una semana, pasaban tanto, y entonces aparte de disfrutar el paseo, eso significaba una vida económica para esas cientos o miles de familias de la costa oriental de Sucre. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que esa gente se quedó sin, porque ya muy raro el trabajador que logra agarrar e irse, aunque sea una semana de vacaciones, para algún sitio de eso. Eso es, bueno, rarísimo, una cosa extrañísima. Entonces, por ejemplo, toda esa actividad económica allí ha resultado afectada y, por supuesto, la calidad de vida del trabajador, ¿no? Es decir, el trabajador que ahora no tiene con qué reparar el carro que antes tenía, el trabajador que no puede ponerse a soñar con mejoras en la calidad de vida suya y de su familia. Realmente es una situación terrible. Ahora, eso a su vez, como en este ejemplo que te acabo de poner del estado Sucre, impacta sobre otras familias, ¿verdad? Piensa, cuando venía el inicio del año escolar, los trabajadores de Guayana salían a comprar los nuevos uniformes, los útiles escolares, no sé qué. Ahora, nuevos uniformes, a reparar y acomodar el uniformito viejo, porque no hay con qué. Ahora, y la gente que trabaja en las fábricas donde se hacían esos uniformes. Entonces, por eso yo digo que es una cadena de ruina económica y social. Ahora, hay otro tema que mencionaba Rubén González, Damián, que tiene que ver con la administración de las empresas básicas, la persecución contra los trabajadores. Nosotros citábamos al inicio del programa una declaración, una entrevista de Héctor Lucena, quien es investigador de la Universidad de Carabobo, investigador de estudios del trabajo, y él decía la libertad sindical se hizo más riesgosa en empresas manejadas por militares. Creo que es el caso de alguna de las empresas de Guayana. Que puedes compartir con nosotros. Te escuchamos. Bueno,
todas las empresas de Guayana tienen un gravísimo ataque contra los derechos laborales, los derechos sindicales, etcétera, ¿no? Por decirte, bueno, claro, el caso de Rubén González es quizás uno de los más impactantes y significativos, no solo por el tiempo que él le ha tocado estar hasta preso, sino porque a ellos les intervinieron el sindicato y a dedo el Ministerio del Trabajo y el PSUV nombraron un sindicato que ellos inventaron, que no lo eligió nadie, ¿no? Y entonces todos los delegados laborales, todos los delegados de prevención de la ley LOPSIMAT, todos los directivos sindicales, etcétera, que eran parte del sindicato legítimo, los echaron para afuera, ¿no? Entonces, ese es un caso, pero no es el único. No es el único. Tú vas al caso de Sidor y te encuentras con que todo lo que eran delegados sindicales en los distintos departamentos tienen prohibido entrar y la mayor parte o los han despedido o les han aplicado una jubilación inventada, forzosa, para sacarlos del camino. Entonces, bueno, ¿hace cuántos años que aquí no se hace una elección de una junta directiva de un sindicato? Hace un montón de años. Por lo menos 4 o 5 años, bueno, todo depende, ¿no? También no es igual una empresa que otra, pero en general, aquí no hay elecciones sindicales, aquí no hay contratos colectivos, no se discuten. Aquí llega el señor Maduro y el ministro del Trabajo y no sé qué, y a dedo, unilateralmente dicen, ahora el salario es tal o la condición es cual, y ya está. No hay discusión de contrato colectivo, no hay, bueno, una violación flagrante a la ley del trabajo. Pero al mismo tiempo las empresas están desde hace muchos años y no tienen nada que ver con sanciones. A mí me gustaría, discúlpame, referir un poquito a esto para que la gente lo sepa. No tiene nada que ver ni con sanciones ni con esos cuentos, ¿no? Por decirte un ejemplo, Benalún producía 430.000 toneladas anuales de aluminio. Como ya te dije, más o menos la mitad iba para exportación y la mitad a la venta a industrias nacionales. Pero ya en 2015, antes de ningún tipo de sanciones, la producción de Benalún era 92.000 toneladas. O sea, un poquito más del 20%. Le habían destruido casi el 80% de su capacidad de producción ya para el 2015. Y así por el estilo. Después eso siguió deteriorándose, que en estos días, por cierto, el señor Pedro Maldonado, presidente de la CBG, hizo una intervención en un evento y distribuyó una cosa, donde dice que ahora van a producir, vamos a llegar a 7.000 toneladas mes. Bueno, 7.000 toneladas mes, multiplícalo por 12, ¿verdad? ¿Cuánto te da? Eso significa que aún en el mejor escenario que ellos dicen que van a lograr, Benalún terminaría el año alrededor del 20% de lo que normalmente producía, ¿no? Y él lo pone como una maravilla, ¿no? Mira, es que si tú oyes el video te pones a llorar. Él dice en una parte que la planta de alúmina está aquí, que es la base luego para la producción de aluminio. Es una maravilla porque ahora van a producir 1.200 toneladas por día. Eso era de nuevo como un 20% de lo que esa planta siempre producía. Pero además él dice, y yo digo, bueno, pero ¿y quién estaba en el gobierno? Él dice que esa planta tenía 19 meses en cero, o sea, completamente paralizada. Y lo dice él. Y yo digo, pero bueno, ¿y entonces? ¿Y quién era el gobierno? O sea, está, discúlpame la expresión, está escupiendo para arriba, ¿no? Y él lo dice como que ahora vean qué maravilla
porque teníamos 19 meses completamente paralizados. ¿No? ¿Te estás dando cuenta? Sí, de hecho, escuchándote, Damián, recuerdo cuando el expresidente Chávez en 2008, tú me corregirás si me equivoco, expropió Sidor, que estaba en manos de una multinacional italo-argentina. Los trabajadores, o buena parte de ellos, aplaudieron esa decisión. Recordamos esa reunión donde decían, así es que se gobierna, y años más tarde estamos escuchando la situación real de las empresas básicas después de la política que ha tenido el régimen venezolano o la revolución bolivariana con relación a este tema. Y amigos oyentes, que sí, había gente que aplaudía, así es que se gobierna y tal, pero ¿cuántos eran? 500, 800, y en Sidor había más de 10.000 trabajadores. La gran mayoría miraba la cosa con temor. Yo tengo montones de testimonios de gente que me decía, concho, le vale, no sé, pero esto suena mal, esto después se va a poner peor, ¿no? Entonces, claro, pero tú veías en el Canal 8 una concentración de 500 PSUvistas, trabajadores PSUvistas, que aplaudían aquello, ¿no? Y creía, o mucha gente dice, eso eran los trabajadores, eso era un pedacito de los trabajadores, una parte. Así es. Pero había muchísima gente que miraba la cosa con aprehensión, ¿no? Y con razón, Damián, si me permite, con muchísima razón. Bueno, mira el resultado. Una planta que producía, pero incluso déjame decirte, María Alejandra, que en la época antigua estatal de Sidor, o sea, hasta el año 97, Sidor producía más de 3 millones de toneladas de acero por año, ¿no? Y luego llegó con Ternium a 4.300.000. Bueno, la producción de Sidor en los últimos años, no tiene nada que ver con sanciones, por ejemplo, en 2013 fue 1,5 millones, en 2015 1 millón de toneladas, o sea, 1 millón de toneladas es menos del 25% de lo que antes producía. En 2019 fue 0. Ahorita están produciendo un poquitico, una ñinguita, ¿no? Pero una ñinguita que no llega ni al 20% de lo que era la producción de acero de Sidor. Sí, que está claro, Damián, y perdón que te interrumpa, porque es que se nos ha acabado el tiempo, que, bueno, estamos de aquellos polvos estos lodos, como dice el dicho. Te agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Sabemos que tienes ocupaciones, periodista del Correo Caroní, otros medios, que conoce perfectamente la situación de las empresas básicas. Un abrazo muy grande, Damián. Gracias. Bueno, saludos. Saludos. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.